¿Por qué la Biblia no menciona más la homosexualidad? Está claro que es un tema contundente hoy en día. Si fuera algo tan importante para Dios, ¿no deberían los autores bíblicos haber hablado más sobre este asunto? Pues bien, hay 6 pasajes que abordan explícitamente la cuestión de la homosexualidad, de entre 31,000 versículos. 6 pasajes de entre 31,000 versículos. Ahora, supuestamente existen 3,000 versículos que hablan de la preocupación de Dios por los pobres. Los pobres ocupaban un espacio enorme de 3,000 versículos y la homosexualidad solo unos pocos pasajes. Tal vez hayamos perdido el equilibrio en los asuntos que deberíamos abordar. ¿Por qué entonces la Biblia no aborda este tema más a menudo? Hacemos unas preguntas que quizás nos ayuden a procesar. En primer lugar, ¿es una buena hermenéutica determinar la importancia de un tema basándonos en cuánto aparece en la Biblia? ¿Es un buen enfoque para determinar la importancia bíblica de algo basarse en cuántas veces aparece? Miren, Pablo apenas menciona el pecado original, aparece claramente en Romanos 3. Pero él no suele mencionar el pecado original explícitamente. En muchos lugares distintos de la Biblia no aparece explícitamente. ¿Y por qué no? ¿Significa que no es importante? Creo que se podría argumentar que el Evangelio depende de la comprensión del pecado original, se supone, pero no se dice explícitamente. La Biblia no menciona frecuentemente el cuidado de la creación. ¿Y por qué? ¿Acaso eso nos exime de mostrar responsabilidad por la perseveración del medio ambiente? No, cuando comprendemos a Dios y su mayordomía, porque nos ha colocado aquí, aunque la Biblia no lo declare explícitamente, sabemos que es una verdad que se da por sabida y una responsabilidad de los cristianos. Pero además, ¿deberíamos esperar que la Biblia abordara un tema en profundidad que en verdad solo se ha debatido durante el último medio siglo? ¿Por qué tendría que profundizar la Biblia en este tema, que ahora es candente, pero que no lo fue durante los 2000 años de la Iglesia, que puede que no lo sea en algún momento en el futuro? Quiero decir que me parece muy anacrónico esperar que la Biblia, cuando muchas de las cartas y escritos se escribieron a determinadas personas, sí, con una aplicación universal, pero abordando cuestiones particulares, se ocupara de este asunto cuando sus problemas eran diferentes a los nuestros. En tercer lugar, la Biblia presenta un relato de la creación de la sexualidad, que se da por descontado a través de todas las Escrituras, y a la que se remite con frecuencia. Vemos su inicio en Génesis 1 y en Génesis 2, pero se hace referencia a él en Mateo 19, versículos 3 al 6, y lo vemos en Efesios 5, versículos 21 al 33. Así que hay un relato de la creación que aparece al principio de la Biblia, y que se da por sentado y se hace referencia a lo largo de todas las Escrituras. En cuarto lugar, en realidad hay más pasajes que se ocupan del tema de la relación entre personas del mismo sexo de lo que podría pensarse. Me parece un poco irónico que los críticos a menudo digan que la Biblia no habla de homosexualidad, y que luego se vuelvan y encuentren atisbos de homosexualidad en historias como la de David y Jonathan, Ruth y Noemí, o Jesús y el centurión romano, cuando claramente no tienen nada que ver con la homosexualidad. Así que aquí están los textos habituales que vamos a analizar y considerar. Pero estos son los textos clave que abordan concreta y explícitamente el tema de la homosexualidad en mayor o menor grado. Uno es Génesis 19, versículos 4 al 11, la historia de Sodoma y Gomorra. Tenemos Levítico 18, versículo 22, y también Levítico 20, versículo 13. Pasando al Nuevo Testamento, Romanos 1, versículos 26 y 27. Y Pablo vuelve a tratarlo en 1 Corintios 6, versículo 9 y siguientes, y después en 1 Timoteo 1, versículo 10. Así que si la Biblia se escribiera para un contexto moderno hoy en día, específicamente escribiendo cartas a las iglesias de hoy, por supuesto que Pablo trataría más sobre el asunto, pero no fue así. Fue escrita en un momento diferente a personas distintas, pero observamos una teología subyacente que lo aborda, y luego algunos pasajes concretos que se ocupan de él y que veremos a su debido tiempo.